Bien. Bueno, Luz, Manu, no sé si están ahí, pero vamos a arrancar porque si no se va a hacer tarde. Virgi, hola, a los que están. Hola, 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 estoy. Bueno, a los que están, bienvenidos. Lo que vamos a hacer es repasar un cachito de lo que vimos la semana pasada como para entrar en tema, para poder discutir un poco los casos y al mismo tiempo tomar algunas conductas en común, porque como dijimos el otro día, somos uno y somos una sola, somos la institución de la forma que queremos trabajar. Así que bueno, lo que hablamos la vez pasada fue respecto a cómo empieza toda esta historia de la deshidratación y rehidratación en contexto de que, esperen que ahora se me hace la loca, a ver si quiere pasar así. Ahí está. Ah, quiere con el cosito. Si quieren volver ¿cómo es? A escanear el QR como para tener la asistencia, ahí lo tienen. Lo vamos a poner al principio y al final este QR. Así cada uno que tiene su asistencia queda ya en el sistema y es una forma de tener más un antecedente, aunque esto sea una cosa muy sencilla. Bueno, como dijimos el otro día, nosotros queremos tener al sanatorio de niños como se requiere de acuerdo a las necesidades, por lo cual el objetivo es unificar criterios, evaluaciones y tratamientos, e independientemente del sitio donde estemos, sea la guardia, el shock room, el internado, la UTI o la NEO, hagamos lo mismo. Es decir, por eso que somos unos, sabemos que hay distintos actores de distintos orígenes, por eso vamos a iniciar, si bien ya tenemos muchas cosas en común, pero queremos tener los mismos criterios de atención. Entonces, recordando un poco lo que hablamos la vez pasada de las bases fisiopatológicas de la fluidoterapia, nuestro querido Claude Bernard decía que todo lo que va a estar estable, digamos, la estabilidad que necesitamos tener en el medio interno es una condición fundamental para una vida libre e independiente, como uno dice. Pero si bien ese pensamiento antiguo o de este señor del otro siglo tiene una gran razón, ahora para que nosotros tengamos a nuestro medio interno estable, lo tenemos que conocer. Y tenemos que conocer su composición en cuanto a solventes y solutos, por eso el repaso un poco era que cuando yo luego me afronto frente a determinadas patologías o situaciones, yo tengo que tener ciertas actitudes de conocimiento previo para luego tomar conductas y así no pretender modificar cosas en minutos lo que llevó días para trastornarse, también no fallar cuando rápidamente lo tengo que hacer, también identificar un dato de laboratorio en término vital y no internar o tratar un dato de laboratorio, tengo que verlo en conjunto, saber hacer diagnósticos diferenciales, juicios, plan y dejarlo por escrito. Yo tengo que ver racionalmente qué es lo que quiero corregir, conseguir y en cuánto tiempo. Y como siempre uno dice, tratar de corregir a valor seguro, no a valor normal. Por eso cuando ponemos en juego nuestro conocimiento, fórmulas, etcétera, hay que recordarlas, hay que razonarlas y ver qué es lo que voy a indicar. Entonces, por eso siempre pensar que todo tiene que estar equilibrado, tiende a estar equilibrado, lo intra con lo extracelular, lo positivo y lo negativo. Y esto que hablábamos el otro día, que hacer balances fundamental de entrada, de ingreso-egreso, lleva tiempo, pero es muy importante porque si no, no podría estar tratando con un paciente que pueda tener una descompensación aguda a cualquier nivel de su economía. Entonces, hay que reconocer lo que está mal, ver cómo lo voy a solucionar, replantear lo que sé y lo que tengo que preguntar, y vos, por supuesto, si hay investigaciones e incógnitas actuales, la tengo que saber. Entonces, recordando un poquito lo de la fisiología del agua y el sodio, acuérdense, osmolaridad, perdón, y tonicidad. Recuerden que la osmolaridad es el número de partículas de soluto en un solvente, por eso participan sodio, glucosa y urea. Acá atraviesan libremente las membranas y es sodio por 2 sobre glucosa sobre 18 y urea sobre 6. Por eso uno dice que cuando la glucosa es normal y la urea también son valores despreciables y la osmolaridad plasmática está dada prácticamente por la natremia, que es sodio por 2, es decir, un aproximado de 280 a 300. Y la tonicidad tiene que ver con aquella fracción de solutos que son efectivos que no atraviesan libremente la membrana.
Por eso hablamos de sodio y de glucosa, no así de urea, que sí la atraviesa. Por eso cuando hablamos de una cetoacidosis diabética, donde la glucosa tiene su importancia y su valor alto, vamos a estar frente a una deshidratación hipertónica por excelencia, la más frecuente de todas. Y con esto uno tiene que a su vez recordar en que la anatomía de los líquidos corporales, tanto en el intra como en el extra, además de tener un volumen de líquido a nivel volemia, a nivel de intra y extra, recordar que el mayor catión del extra es el sodio y el mayor catión del intra es el potasio. Que a su vez yo tengo cargas positivas y negativas equilibradas, donde el bicarbonato y el cloro son los aniones por excelencia del extra, si bien hay proteínas, fosfatos y sulfatos, y en el intra, por supuesto, potasio y magnesio, donde a su vez hay proteínas y fosfatos. Pero fíjense que sabiendo esta composición voy a entender cómo también voy a interpretar laboratorios y cómo voy a interpretar la osmolaridad del paciente siempre y cuando yo pida glicemia, uremia, un iono y un ácido base, que ya vamos a ver por qué, pero tengo que saber de qué manera investigar para poder interpretar y tratar. Y tengo que tratar de que esta composición compartimental se mantenga extremadamente constante. Fíjense, también en este esquema, si bien es una cosa de fisiología de segundo año de la facultad, necesitamos recordar la presión hidrostática, la relación con el intersticio, las células y la presión oncótica. De esta manera saber por qué también es importante tener un valor de albúmina en sangre. De qué manera en la circulación digamos, el tremo aferente del capilar, cómo la permeabilidad del mismo hace que yo tenga determinada cantidad de líquido en el intersticio y hacia las células y cómo se relaciona. Y el valor de las proteínas con poder oncótico para volver a retraer esos líquidos y seguir la circulación. Este esquema también ya lo hablamos la semana pasada, por supuesto que todos lo conocen, que es la regulación del agua corporal total, que hace el volumen y composición de estos líquidos corporales, y que todo nace, por supuesto, en el sistema nervioso, donde el hipotálamo y la neurohipófisis tienen mucho que ver, donde a su vez con receptores osmóticos y receptores de volumen, y con dos mecanismos básicos que no tenemos que desconocer, además de, como son, perdón, la antidiurética y el mecanismo de la sed, más el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el factor natriurético, hacen a todo aquello que puedo manejar respecto a la osmolaridad y al volumen. Digamos, el mayor estímulo para el mecanismo de la sed es estar hipovolémico y estar hiperosmolar. No tanto ese, o sea, no solamente con la sed, sino con la secreción de hormona antidiurética. De tal manera que actuando a nivel renal, en la filtración, secreción, reabsorción y perfusión renal, más los colectores, voy a tener de esa manera orina concentrada o orina diluida de acuerdo a esos valores. Un paciente chocado o hipovolémico e hiperosmolar va a aumentar la secreción de hormona antidiurética, igual que el sistema renina, angiotensina, aldosterona, tratando de mantener una orina concentrada y manteniendo la volemia. Y el factor natriurético, como lo recuerdan en la aurícula derecha, tendrá un efecto de liberación de sal que tiene que ver básicamente con nuestros pacientes, digamos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, donde una infección, un tumor, lo que fuera, una hemorragia, puede provocar una hipersecreción y un pierde de sal cerebral que lo tenemos que conocer también para poder tratar. Vamos a pasar un poquito esto rápido respecto a la regulación renal. Recuerden, la hormona antidiurética tiene una acción vasoconstrictora muy importante en cuidado intensivo en estos momentos por toda la medicación que se puede hacer con ella en estadios de shock y su acción a nivel del túbulo colector renal, y donde dijimos que el mayor estímulo es la osmolaridad plasmática y los no osmóticos, básicamente, fíjense que todos estos, en una menor o mayor medida, participan en un paciente internado, por lo menos que estamos evaluando en la guardia. La hipovolemia, la náusea, los vómitos, el dolor, la hipoxia, la hipotermia, drogas como la morfina y el estrés son estímulos de la hormona antidiurética. Y fíjense que la mayoría de nuestros pacientes por esto pasan, entonces hay que tener muy clara cuál es la hidratación que yo voy a colocar, tanto en una situación basal, de ayuno, de una cirugía menor o solamente para algún estudio, la importancia que tiene de conocer todos estos mecanismos para poder indicarlo de la forma adecuada. La acción que a nosotros nos interesa, si bien son múltiples,
pero es aumentar la permeabilidad del agua en el túbulo colector a través de las acuaporinas, de tal manera que disminuye la diuresis, aumenta la osmolaridad urinaria y disminuye la excreción de agua libre. Es decir, que una hipersecreción de hormona antidiurética hace que mi paciente deje de orinar u orine menos y más concentrado. Estas son las acuaporinas que siempre nos gusta mostrar, pero bueno, es un dibujito para recordar. Bueno, vamos a lo que nos atañe, porque lo que queríamos hacer hoy es un poco discutir los casos clínicos, recordando que la gastroenteritis aguda es la patología que afecta al agua y electrolitos con especial incidencia en el campo pediátrico por todas sus características anatómicas y fisiológicas, y sobre todo en los lactantes o en el recién nacido lo será mayor. Pero como sabemos que atendemos acá pacientes hasta 21 años, nos puede tocar en cualquier etapa de la vida. El objetivo de la rehidratación va a ser reponer líquidos y electrolitos, teniendo en cuenta la composición de los espacios intra y extracelulares, como dijimos, y lo que queremos hacer es que esa composición se mantenga extremadamente constante y es lo que tenemos que respetar. Ahora, ¿cuál sería la solución de hidratación ideal para que yo pueda mantener hidratado, normohidratado a mi paciente? Idealmente debería contener 150 milimoles de sodio y una osmolaridad de 300 miliosmoles de agua. Esto para cubrir las necesidades urgentes del espacio intravascular. Es decir, una solución que sea isotónica con el plasma. Y las necesidades mínimas del espacio intracelular la tenemos que cubrir con potasio, de tal manera que la vamos a administrar en una concentración no tóxica y que para promover su captación yo tengo que tener una base y una glucosa que a su vez prevenga la hipoglucemia. Y la fórmula de la OMS, recomendada por ellos, llenaría estos requisitos. Ahora, cuando nosotros queremos diagnosticar una deshidratación, lo que tenemos que tener en cuenta son varios tips, no solamente el grado de deshidratación, sino tener en cuenta también el estado nutricional del paciente, qué tipo de deshidratación estamos pensando que tiene, si tiene asociado o no déficit de potasio y si tiene asociado o no un desequilibrio del ácido base. En general, vamos a hablar, como vamos a ver en los casos, de pacientes lactantes o menores, que generalmente en nuestra población tienen un estado nutricional aceptable, a veces alguno crónico, muchos con patología de base, que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Ver entonces qué tipo de deshidratación podemos tener en nuestra mente respecto a la tonicidad, si es iso, hipo, hipertónica. El potasio es fundamental porque tengo que saber lo que voy a hacer y con determinadas cosas que nos vamos a dar cuenta respecto al examen físico y al interrogatorio, tomar una conducta. Nosotros, para hablar de grado de deshidratación, lo primero que tenemos que pensar es en el peso del paciente, que vamos a homologarlo como deshidratado respecto a la pérdida de agua con la pérdida de peso. Es decir, cuánto peso perdí, es decir, cuánta agua perdí en mi organismo, y obviamente con el cuadro clínico. Entonces, fíjense que esto obviamente es para repasar y mirar, ya lo sabemos mucho, por ahí yo quiero ser respetuosa con el que está escuchando, porque si no parece que tratamos como si no lo hubieran escuchado nunca, pero es un repaso. Fíjense que cuando yo tengo una deshidratación en un lactante en un porcentaje de aproximadamente un 5%, si yo considero un niño mayor, con solamente un porcentaje de pérdida de 3 a 4% ya es una deshidratación leve, de 6 a 8 moderada y 10 grave, como sabemos. El tema es que no necesito tener un gran porcentaje de pérdida de peso en un niño mayor para considerarlo deshidratado. Se nota menos en el mayor, en el lactante, como tiene más agua, digamos, en su organismo, vamos a notar muchos mayores signos, desde los ojos, las mucosas o las extremidades o lo que fuera, se va a notar mucho más en un pequeño que en un niño mayor. Obviamente que tenemos en cuenta siempre al paciente sin ropa, en un ambiente adecuado, con buena luz, donde con ropa puesta, como siempre decimos en nuestra sala, es de mentira, si no, no podemos evaluar a todo el paciente, y siempre de arriba para abajo para no perder objetividad. Entonces, desde el sensorio para ver si está alerta, irritable o obnubilado y comatoso, ver las lágrimas y el enoftalmo si existe,
Decíamos la vez pasada que habíamos visto un pacientito que había llegado en oftálmico, hacía mucho que no lo veíamos, tenía una peritonitis en ese caso. No las ojeras, recuerden que si no, más de uno recibiría una hidratación endovenosa en cualquier momento del día de nosotros. Recuerden lágrima que cae, que es escasa o que no la vemos, o el enoftalmo de acuerdo a cómo uno lo vaya viendo en profundidad. Las mucosas, después uno se va haciendo la mano y ve si es húmeda, semihúmeda, seca. ¿Cómo está la cardíaca? Fíjense si tiene fiebre o no, por supuesto que con la fiebre alta o a veces con un 37,5 obviamente voy a tener una taquicardia más desmedida. Ver cómo es la respiración, si es normal, si está como taquipneico o profundo, va a ser totalmente distinto. Obviamente todos han visto una cetoacidosis diabética y fíjense cómo se nota ahí. Ver los pulsos. Lo primero que uno toca son los pies en el paciente y ve el lleno ungueal. Por supuesto que tiene que ser menos de 3, y de acuerdo a eso vamos viendo el grado que podemos reafirmar. Bueno, la tensión arterial, nunca tenemos que llegar a tener un chico hipotenso. Las extremidades normales, frías o frías hasta dónde, como uno dice, por ahí tiene los pies fríos o hasta la rodilla o hasta dónde, y eso marca mucho más. Y la diuresis. Obviamente, en estos casos no siempre las mamás pueden, o los papás, definir la diuresis ciertamente, porque puede mezclarse con deposiciones y no tener mucha objetividad. Sin estos elementos no podemos elaborar ninguna de nuestros planes. Entonces recuerden el estado nutricional, el tipo de deshidratación que yo puedo pensar. No es lo mismo un paciente por lo demás sano que un paciente neurológico que no tiene acceso libre al agua. Nosotros tenemos muchos pacientes complejos que tienen patología previa, sea oncológico, sea tumoral, sea neurológico, convulsivando, etcétera, y por ahí al no acceso libre al agua hace que no tenga un acceso al agua libre adecuada, y eso vamos a pensar con una irritabilidad determinada si no es una deshidratación hipertónica, igual que la cetoacidosis diabética. Así que bueno, el déficit de potasio ni hablar y el ácido base, por supuesto. Ahora, con el fin de disminuir la mortalidad, digamos, de todos estos casos, la OMS, por supuesto, preparó su programa, revisando bibliografía, los europeos y la Sociedad de Gastroenterología Europea tiene planes para evaluar y demás. Los yanquis no, lo consideran como una patología de poca relevancia. Entonces, nosotros sí seguimos a la OMS, por supuesto, como país que esperemos en proceso de desarrollo, pero somos muy pobres todavía. Bueno, un programa para prevenir el problema y a su vez, además de prevenir la enfermedad diarreica, tratar la deshidratación. El plan A, el plan B y el plan C lo conocen. El A, hidratación oral ambulatoria. El B, podemos estar hablando entre 5 y 10%. Uno puede intentar la hidratación oral durante la internación. Y el C, por supuesto, siendo grave, obviamente que va a ser una rehidratación endovenosa. Ahora, nuestros objetivos siempre, sea cual fuere, y ahora lo vamos a ver con los casos, es reponer el agua, los electrolitos y las calorías en forma adecuada a la gravedad del caso, realimentándolos precozmente y tratando de mantener y preservar una adecuada función renal. Entonces, con una diuresis de por lo menos de más de 1 mililitro kilo hora, vamos a estar bastante contentos. Ahora, la rehidratación oral, que tratamos todos los años que hablamos de este tema y la tratamos de reafirmar, de mostrar sus ventajas, de volver a contar cómo se hace, que puede ser vía oral y por sonda nasogástrica, con un sobre de sales OMS, que se pone en 1 litro de agua hervida y que dura 24 horas en la heladera. Y fíjense que la composición tiene 90 de sodio, 80 de cloro, 30 de bicarbonato, 20 por litro de potasio de equivalentes, 20 gramos litro de glucosa y una osmolaridad isotónica con el plasma. Es muy resistida por el médico que le va a indicar, resistida también por el paciente porque no le gusta, es muy salada en general, aunque tenga a veces un sabor frutilla y la tratan de disfrazar, pero bueno. La verdad que tiene sus ventajas y a su vez lo que nosotros tenemos que lograr hacer es que se utilice cuando, digamos, sea posible, viendo sus contraindicaciones, y tenerle un poquito de confianza y darle la posibilidad.
porque va a abaratar costos, va a disminuir el ingreso hospitalario, va a evitar la invasión al paciente. Pero obviamente, si viene un paciente con vómitos incoercibles o si está chocado o tiene una sepsis o una enteritis, obviamente la depresión sensorial o la taquipnea o un fracaso comprobado, no lo voy a usar. Pero no tiene que estar desdeñado desde el primer momento, por más que sea más complicado, tal vez poner una sonda para el médico o la enfermera. Habitualmente cuando indicamos lo hacemos según la capacidad gástrica, entre 20 y 30 mililitros por kilo, haciéndolo de acuerdo al vaciamiento gástrico habitual entre 30 y 45 minutos la forma de administración, no en menos de 20, y el número de raciones a indicar tiene que estar de acuerdo al porcentaje de deshidratación, comenzando con 2 o 3 raciones y luego vamos viendo el cuadro clínico, el peso y el balance. Aquí dice, como ven ahí, vía oral o por sonda. Generalmente si uno por vía oral, porque vomitó 1 o 2 veces, no lo quiere intentar porque no lo va a tomar, bueno, la sonda es un gran amigo, sobre todo en un lactante. Y no me puedo pasar más allá de 4 horas, yo le diría, ya 6 horas es un montón, en esto, porque voy a tener, digamos, el inconveniente de estar esperando mucho y puedo tener pérdidas concurrentes de tal manera que no lo pueda resolver. Entonces, ¿yo por qué quiero una sonda o vía oral? Para realimentarlo en forma precoz y luego ir con su leche o con la dieta que corresponda. Bueno, si yo tengo contraindicado esto, como decíamos antes, tengo que pensar en la rehidratación endovenosa. Para llegar a la hidratación endovenosa, nosotros queremos recordar cómo en nuestra institución, en esta internación, se calcula una hidratación parenteral basal. Cómo nosotros calculamos los líquidos y los electrolitos, que sabemos que por ahí en los otros hospitales lo aprendieron distinto o parecido y queremos unificar los valores. Ustedes saben que para hacer una terapéutica endovenosa yo voy a aportar agua, electrolitos y calorías. Que yo tengo que tener un equilibrio entre ingresos y egresos, yo tengo que tener un aporte razonable y tengo que tener una velocidad adecuada. Se han calculado de distintas maneras, edad, peso, superficie, pero nosotros desde hace más de 30 años usamos el plan de Holliday y Segar de acuerdo a las calorías metabolizadas, que se refieren a la tasa metabólica. ¿Cuántos mililitros de agua requiero para metabolizar 100 calorías? Los requerimientos basales dependen, digamos, lo que yo voy a ingresar con lo que egresa habitualmente. Ustedes saben que las pérdidas insensibles más la diuresis son lo que básicamente se mantiene estable si el sudor y las heces tienen, digamos, un valor despreciable o pequeño. Por eso nuestro metabolismo basal o requerimiento basal es la suma de pérdidas insensibles más la diuresis, que en un valor aproximado, como lo muestra allí, 45 de pérdidas insensibles, 55 de diuresis, en ese valor aproximado, lo tengo de 100 cada 100 calorías metabolizadas. Es decir, si yo voy a calcular de acuerdo al peso del paciente con estas calorías, ustedes recuerden que los primeros 10 kilos son 100 mililitros por kilo, de 10 a 20 kilos, la segunda parte calculamos lo que suma de los primeros 10 más los 50 por kilo entre 10 y 20, y si tiene más de 20 kilos, los 1500 anteriores más los 20 por kilo que corresponda. Ejemplo, un paciente para aportar líquidos de 10 kilos son 1000 mililitros porque son 100 por kilo. Si tuviera 15 kilos, son los primeros 1000 de los primeros 10 kilos más 5 por 5 son 25, es decir, 1250 mililitros para un paciente de 15. Y a partir de los 30, cuando empezamos a revisar todo esto hace más de 25 años con la doctora Laos, consensuamos, al igual que la bibliografía, que nos quedaban un poco secos, muy poco aporte a partir de los 30. Entonces lo que hicimos fue tomarlo a partir de ese peso por superficie corporal con 2000 mililitros por metro cuadrado. Eso como aporte basal. Ahora, este cálculo es fiable respecto a las necesidades de aguas, pero perdió vigencia con respecto a los electrolitos. Las calorías las vamos a administrar en un flujo de glucosa adecuado para evitar cetosis y no aumentar, digamos, la tasa de permeabilidad renal. Por eso lo hacemos con dextrosal 5, que con estos valores de volumen tenemos 3 a 4 miligramos por kilo y por minuto, si ustedes sacan este basal, no provoca hiperglicemia y evita la cetosis.
Ahora, los electrolitos, que es un poco lo que nosotros queremos charlar para unificar aportes, amén de lo que hablemos ahora en los casos, es que si nosotros lo dejamos como antes, de los 3 a 4 mil equivalentes por kilo de sodio por día, y lo mismo de potasio de 1 a 2, la verdad que nos quedaban soluciones hipotónicas. Yo cuando empecé acá hace muchos años, empezábamos con un sodio a 30 por litro y potasio a 20 en el basal. La verdad que era una hiponatremia iatrogénica atrás de otra, nos parecía, porque la verdad que si ya no era para todos, pero podía ocurrir. Ustedes recuerden que si yo doy un líquido hipotónico, el agua va a pasar de un sitio de menor a uno de mayor concentración, por lo cual voy a provocar, de acuerdo a la velocidad de infusión y lo que el chico necesite, etcétera, un edema cerebral, básicamente. Es decir, con una solución hipotónica lo que gano, sumado a todo lo otro que dijimos del ayuno, el dolor, la náusea y los vómitos, los medicamentos, etcétera, donde puede haber un exceso de hormona antidiurética, más el líquido hipotónico, puedo provocar una hiponatremia severa y provocar un edema cerebral. Y como dice ahí, a veces solamente puede dar un poco de cefalea y náuseas, pero tuvimos en 2 o 3 quirúrgicos en los últimos, le hablaría de los últimos 10, 15 años, pacientes que volvían de un simple adenoide o de una simple hernia inguinal, como nos pasó con la hija de una de las bioquímicas nuestras, que con ayuno, dolor, más que le sacaron la vida en quirófano porque total iba a probar tolerancia y no se la recolocaron porque la perdió, más que no tuvo el aporte suficiente o el suero fue hipotónico, tuvieron una convulsión en el postoperatorio. Entonces, el tema es que siempre un paciente tiene que tener, si está en ayuno y en esas condiciones, una vía con por lo menos una hidratación basal. Entonces, para evitar ese problema, nuestro basal actual es lo que dice ahí en la diapo, donde a la enfermera nosotros le indicamos en 500 de dextrosa un sodio que son, que si bien es cloruro de sodio al 20%, calculado a 140 milequivalentes litro. Eso es isotónico con el plasma, acompañado con potasio como cloruro a 20 por litro. Esa osmolaridad efectiva de esta solución nos da aproximadamente 300. Un chico, por ejemplo, de 10 kilos, le corresponde 1000 mililitros día, porque 100 por kilo, a 42 por hora, porque lo voy a pasar por bomba, si se puede mejor, con esta concentración. 140 por litro de sodio y 20 por litro de potasio. Entonces, hay que evitar una hiponatremia adquirida con líquidos hipotónicos. Por ahí a nosotros nos pasa que hay un pacientito, a lo mejor algunas horas en transitoria, porque uno confía en que va a tomar, por ahí el volumen no pasó adecuado porque no tenía una bomba, el volumen de infusión fue insuficiente porque a lo mejor la vía era posicional. O sea, no solamente porque el cálculo sea distinto, tenemos que ver muchos factores que pueden pasar. A lo mejor en ese momento también vomitó 2 o 3 veces, tuvo 3 diarreas y no toleró, y por ahí nos encontramos con que le quedó muy poco aporte, sobre todo de volumen y también de electrolitos. Por ese motivo, nos interesa unificar un poco la cuestión de los aportes para que todos hablemos el mismo idioma y básicamente evitemos las complicaciones. Así que bueno, obviamente que de todo esto hay evidencias, hay múltiples trabajos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Nosotros seguimos mucho al doctor Vicente Modesto, que está en la terapia. Hay trabajos hechos en Valencia, trabajos en el Valdebrón, trabajos en Madrid, y ellos están de acuerdo que el uso de líquidos isotónicos previene la hiponatremia. No, obviamente que no es solamente ese médico, sino a nivel mundial hablamos de esto, incluso con trabajos actuales. Bueno, y lo que amamos, si tenemos que hacerlo en forma endovenosa, es la rehidratación endovenosa rápida, es decir, la solución polielectrolítica, que también hace más de 25 años nos cambió el cálculo, que en vez de estar haciendo el basal, más el déficit previo, más las pérdidas concurrentes, donde teníamos que después que recibíamos al laboratorio ante una hiponatremia o una acidosis, volver a hacer todo el plan de nuevo. ¿Se acuerdan que lo hacíamos mitad en 8, mitad en 16 horas? Eran 58.000 cálculos que cuando llegábamos a darle a la enfermera, el paciente ya había tenido 3 vómitos, 3 diarreas y se nos había vuelto a deshidratar. Entonces, el método clásico de hidratación endovenosa da un gran, digamos, gasto en insumos, mayor ocupación del personal, prolongado periodo de recuperación. A nosotros nos gusta, en cambio, usar una forma rápida. Y la poli, como todos la conocemos, la vamos a usar
en aquellos pacientes que tengan un fracaso comprobado luego de 4 horas, o 3 o 2, según como uno vea al paciente, pero no más de 4, o que tenga contraindicada la terapia de rehidratación oral. Entonces, pacientes con shock, con sepsis, enteritis, vómitos incoercibles, obviamente el hilio paralítico. Uno dice vómitos incoercibles más de 4 en una hora para tener por lo menos una definición, y obviamente la depresión sensorial. Este método, digamos, de la RER, de la polielectrolítica, está totalmente y directamente emparentada su composición con las sales OMS. Pizarro y colaboradores hace mucho tiempo ya, estamos hablando de principios de este siglo o del fin del pasado, ya empezaron a usar esto. Los yanquis mucho no lo apoyaron porque era de Costa Rica. Desde principios yo les hablaría de, sí, 25 años para atrás, con el Vilela se empezó a usar, hicimos un trabajo, lo presentamos, incluso en un congreso en Salta con Marta, y volvimos nosotros internamente a reflotar su uso porque veíamos que con solo un cálculo, que son 25 mililitros por kilo y por hora, tenemos una gran, digamos, respuesta rápida, efectiva, donde al mismo tiempo una vía endovenosa que por ahí perdemos o lo que fuera, es rápidamente utilizada y con mucha eficacia. Y fíjense que la composición es prácticamente sales OMS, pero para uso endovenoso, con incluso glucosa. Y nosotros, cuando lo empezamos a utilizar, con la doctora Laos teníamos muchas resistencias de parte del equipo porque decía que íbamos a provocar hipernatremia, que le íbamos a hacer una hiperpotasemia, que le íbamos a provocar una alcalosis porque le íbamos a administrar lactato que rápidamente se convierte en bicarbonato, que le íbamos a provocar una hiperglicemia severa, etc. Pero nada de eso ocurrió. Hicimos un trabajo de varios pacientes, donde hicimos mediciones, estadística, etc. Y la verdad que nos fue espectacular. Entonces, si bien muchos colegas la estaban utilizando ya en el Vilera, nosotros hicimos nuestro trabajo, lo comprobamos, también éramos un poco, al principio queríamos ver nuestro efecto, y en un paciente con una gastroenteritis común, como cualquiera de los que viene, a la guardia o al internado, que no sea un cardiópata, que eso es importante decir, o no sea un renal, no me refiero a un renal agudo como por ahí puede ser un urémico hemolítico, porque a lo mejor el YU está deshidratado también y la puedo usar, por lo menos hasta ver un poco la cuestión de cómo se desarrolla. Y el respiratorio, bueno, veremos en el momento, pero si no lo tengo, si lo puedo sobrecargar de volumen, no está en falla renal o cardíaca, es muy bueno, y con un solo cálculo, que es 25 por kilo, empiezo directamente con eso y al paciente le va a ir muy bien. Por hora, administrándolo a razón de 25 y por kilo, fíjense que yo hago correcciones a 2 por kilo prácticamente de sodio, a 0,5 mi equivalente es kilo hora de potasio. Recuerden que cuando uno pone un flujo le da miedo pasarse más de 0,2. Y fíjense que esto no pasa nada, porque yo le estoy metiendo también glucosa y estoy metiendo bicarbonato y haciendo que las cargas y las membranas celulares se adapten a esta situación, y recomponiendo esas membranas voy a tener rápidamente una recomposición del medio interno. Fíjense que cada hora aporta bicarbonato equivalente a una corrección de menos 2,5 del exceso de base. Es decir, si yo tengo una acidosis metabólica y tengo un menos 10 de exceso, no le puedo pasar solo una poli, hay que pasar 2 por lo menos. O si le pasé un Ringer y un fisio y después le quiero pasar la poli, bueno, ojo porque a lo mejor me quedo corta. Y recuerden que es cuestión de volumen cuando yo quiero corregir una acidosis en este caso y no de bicarbonato puro. Yo creo que hace siglos que no hacemos correcciones con bicarbonato, administrando volumen, volumen y volumen. Entonces, sabiendo esto, que no voy a tener inconvenientes, me tengo que hacer amigo de la poli. Fíjense acá en este esquemita, lo que hacemos es, si en el ingreso tengo un paciente choqueado con un guiar largo, un sensorio alterado, pulsos débiles, obviamente que primero lo voy a expandir con el expansor que tenga a mano, sea fisio o sea Ringer. No le tengan miedo al Ringer lactato. Algunos autores dicen que es una solución hipotónica y no es así. Tiene 273 miliosmoles. A nosotros nos va muy bien y nadie está hipotónico porque le pasemos 1 o 2 Ringer en un paciente chocado. Por ahí, hasta que en una época no teníamos poli preformada, por el hecho de que
la compañía que lo hacía no la fabricaba, bueno, la empezamos a hacer preformada nosotros, y como si mezcláramos los electrolitos para tenerlo, y mientras tanto le íbamos pasando volumen hasta que la pudiera la enfermera hacer. Bueno, y si no tiene shock, porque es una deshidratación moderada, por ejemplo, empezamos directamente con la poli. Obviamente que luego, además del peso, que siempre hay que pesarlo, no esperar el peso referido de la mamá, siempre hay que pesarlo, ver que la enfermera lo pese, porque más de una vez le preguntamos y no lo pesó, ver luego los signos clínicos que habíamos visto antes y también las pérdidas, sean de posiciones o vómitos. Si mejora, vamos a ver luego con qué seguimos, y si no mejora, uno puede aumentar el volumen y el ritmo. Lo que no podemos hacer es pasarnos más allá de 4 horas. Nosotros tenemos que tener un paciente normohidratado en general en 1 o 2 poli. Ya si estamos por la tercera, algo pasa, como por ejemplo una sepsis, una neumonía, una meningitis, que por ahí no lo pudimos evaluar de inicio, pero por eso esto tiene un tratamiento de monitoreo, de estarle esas primeras 2 horas encima al paciente a ver qué es lo que ocurre. Entonces, yo quería llegar acá para hablar un par de casos con la base anterior, que por supuesto todos la conocen, esa base que hablamos, pero viene bien recordar. Y estos son pacientes que nos caen todos los días. Este es el caso 1. Díganme si se aburren, si se enojan o si se van, pero cualquier cosa, esto después queda grabado y todos los días que nos encontremos en el pasillo de la guardia lo podemos rehablar. De la guardia o del internado, por supuesto. El primer paciente es un paciente de 11 meses de vida que consulta por un cuadro de 3 días de evolución, donde tiene fiebre, 2 picos diarios de 38,5, deposiciones disminuidas de consistencia en número de 10 por día, líquidas, algunas con estrías de sangre, y 4 vómitos en las últimas 8 horas. Consultan con un servicio de emergencia, le indican metoclopramida intramuscular una vez y luego le dicen que continúe cada 8 horas vía oral. Dado que persiste decaído y tuvo 5 deposiciones en las últimas 3 horas y 2 vómitos, consulta a la guardia y se decide su internación. La madre no puede referir la diuresis. El peso al ingreso es de 8,7 kg, tiene 38 grados de temperatura, está decaído, tiene tendencia al sueño, está muy pálido, está ojeroso, llora sin lágrimas, tiene un leve noftalmos, tiene la faringe congestiva, las mucosas semihúmedas, está taquicárdico, un poco taquipneico, no tiene un distrés respiratorio, tiene buena entrada de aire, el abdomen es globuloso, es blando, es depresible, doloroso difuso, tiene ruidos hidroaéreos aumentados, no tiene visceromegalias visibles y aparentemente no tiene foco neurológico. Yo no sé si alguno de los chicos que están conectados, si quieren yo habilito los micrófonos, fíjense, o habilítenselos ustedes, por favor, si quieren hablar o preguntarme algo. Ailén, sé que estás ahí, no sé si estás escuchando o hablando. Digo Ailén porque las conozco de estar todos los días. A Camila no la veo. Bien. No sé si alguien me quiere comentar algo, si quieren opinar algo. Yo mientras le voy a ir haciendo un poco de disquisiciones de diagnósticos probables. Este paciente, como lista de problema, tiene 11 meses. Uno ya cuando ve algunas cosas donde el servicio de emergencia empieza a indicar antieméticos y luego continuar por vía oral, no sé si están de acuerdo o no, pero en general tratamos de no hacerlo. A veces uno dice, bueno, intento una vez, total, el menor de 1 año, no pasa nada, pero la intoxicación con metoclopramida y el extrapiramidalismo que podemos provocar es muy severo, y al mismo tiempo sabemos que si se lo damos vía oral y tiene 10 deposiciones, 11 y 8 vómitos, no va a absorber absolutamente nada, por lo cual tampoco es útil. Tampoco sabemos si lo que absorbe va a provocar un gran daño neurológico. Por otro lado está febril, por otro lado está muy pálido y con tendencia al sueño, y el tipo de deshidratación que tiene el paciente, fíjense, llora sin lágrimas y tiene un enoftalmos, o sea que estamos hablando de algo más bien moderado a severo. Está muy taquicárdico, pero está febril. Habla de un dolor difuso, pero bueno, tiene vómitos, fiebre y diarrea. Entonces, nuestro diagnóstico probable, fíjense que tiene deposiciones líquidas y algunas con estrías de sangre, fuera una diarrea aguda.
sea, una gastroenteritis aguda, como ustedes quieren decir. Uno puede hablar del no invasivo, del invasivo, hablamos de invasivo cuando hay sangre moco-pus. Entonces podemos estar frente a un paciente con una gastroenteritis aguda, una diarrea invasiva, por lo que dice de las estrías de sangre, luego veremos las características, porque por ahí la mamá nos habla de caca con sangre y son 3 rayitas, y no significa que sea una diarrea invasiva real, sino que es la inflamación de la mucosa. A su vez, fíjense que la deshidratación moderada severa uno puede asumir que puede ser hipo o isotónica, tiene más bien tendencia al sueño y no una hiper que estaría un poco más irritable. Teniendo deposiciones con sangre, uno puede estar pensando si puede haber alguna etiología viral o bacteriana. A veces las virales son tan intensas que terminan con algunas estrías, como si bien el rota no es el característico, sí el adeno. El norovirus, que nosotros no lo tenemos muy en cuenta porque no hacemos digamos, esa búsqueda en nuestro virológico de materia fecal, pero cuando se hacen estudios y fila RAI, cuando hay un poco más de recurso, el norovirus está presente. Por lo menos en los países un poco más desarrollados lo tienen muy en cuenta. Bueno, y si uno piensa en algo invasivo, obviamente que también vamos a preguntar cosas del ambiente, si hay otros integrantes de la familia, si hay alguien más, si va a jardín, por supuesto, que la mayoría ahora para poder trabajar, los hijitos tienen que ir al jardín, y buscar un poco la etiología de todo esto. Ahora, yo me encuentro con este paciente, con esas características, y frente a lo que yo pienso que puede tener, tengo que pensar qué conducta voy a adoptar. Si voy a hacer algo oral o algo endovenoso. No sé si alguien está que tenga ganas de hablar, si no tienen ganas no importa, yo le voy a ir diciendo lo que nos parecería. No sé, Celi, si vos me querés decir algo. ¿Yo qué hago? Sí. Yo busco un acceso venoso, como muestra para el laboratorio, lo dejo en internación transitoria, me parece que no. ¿Que no? Podemos intentar las primeras 4 horas que los miro de cerca y empiezo a pasarlo por. Bien. Le haría un antitérmico para bajar la temperatura y ayudarlo. ¿Podrías pensar con fisio o con Ringer si no tengo poli? Bien. ¿Por qué le aplica 20 mililitros por kilo y por dosis de un expansor? ¿Alguien me lo puede decir o me lo puede escribir en el chat? No importa si no. Ailén dice, acá estoy. A ver si yo puedo, porque... Yo arrancaba con fisio, y después de los últimos trabajos que la sepsis mejora cuando la expansión inicial es con Ringer, pasa algo. Bien. Porque a veces sospechamos que la mayoría de las veces son virales, eso no sé, cambié la... El tema de cuando uno elige cuál es el expansor es el que tiene a la mano, y el motivo del 20 y por kilo y por dosis, ¿lo saben? ¿Por qué le ponemos 20 kilodosis a una expansión? Porque lo estamos expandiendo, ¿no? Se supone que la volemia de un paciente que atendemos nosotros, ¿recuerdan cuántos mililitros por kilo son? ¿Alguien sabe? ¿Me lo puede escribir? ¿Cuánto es la volemia de un niño? ¿Cuántos mililitros por kilo? Porque para hablar de volumen hay que saber volemia y saber una volemia efectiva para que llegue a perfundir a nivel renal. Entonces, ¿alguien me puede decir cuántos mililitros por kilo tiene de volemia un pacientito que vemos todos los días en la guardia o donde fuera? Se los digo rápido, así vamos para adelante. La volemia son 80 mililitros kilo. Entonces, si yo asumo que para estar chocado o tener una deshidratación moderada severa, perdí un 25% de la volemia, para que yo clínicamente lo vea, en oftálmico, con las mucosas semihúmedas a secas, taquicárdico y con una deshidratación de esa característica, y se me chocó, perdí un 25%. Por eso le pongo 20 por kilo. Es el 25% de la volemia. Entonces yo puedo pasar una volemia, o sea, un aporte, 2 expansiones, 2. Ojo con pasar más que eso, porque si no lo estoy sobrehidratando, pero si yo le paso 1 o 2 expansiones, estoy recuperando ese porcentaje de volemia que perdí. Y por eso también la poli es 25 por kilo, digamos, sale de ahí, de que yo estoy sabiendo cuál es la volemia de mi paciente. Entonces, yo también haría lo mismo que Celina, le pondría una vía, porque este paciente lamentablemente tiene 11 meses. Le dieron Reli intramuscular y vía oral.
5 deposiciones, 2 vómitos, tendencia al sueño, tiene, bueno, el enostalmos, taquicárdico, a veces es muy difícil conseguirle una vía. Entonces también, o sea, lo más fácil es ponerle la vía, le bajo la fiebre, como dijo Celi, le saqué el laboratorio, lo expandí o le empecé con la poli. En las dos cosas está bien. El tema es que a veces la vía no se consigue porque está febril, mal perfundido, etc. ¿Puedo empezar con sonda para ver si lo hidrato un poco y logro un poquito de volemia efectiva para poder poner una vía? Sí, muchas veces nos pasa. Exacto. Al no poder perder tiempo, le puedo administrar también el antitérmico, porque a lo mejor no lo quiere tomar, etc. Es bebito este igual. Fíjense que está encima con 8.700. Entonces, lo que uno adoptaría como tratamiento es eso, con una opción a la sonda inicial. Si no consigo vía, muchas veces le pasamos 1 o 2 raciones de OMS y seguro me las vomita, pero por ahí consigo vía después. ¿Qué le voy a pedir como estudio complementario? ¿Y qué controles le haría de acuerdo al diagnóstico? Bueno, esperen que vamos para acá, se me fue. En este caso, le hicimos una expansión con Ringer y luego le hicimos 1 hora de poli, le pedimos un laboratorio, bueno, un citoquímico, nosotros ahora pediremos virológico, también de materia fecal y un copro. A pesar de los aportes iniciales, este nenito persistía decaído, no orinaba y habría agregado 2 vómitos en este tiempo. Fíjense el laboratorio que recibimos. 29 de hematocrito, 9 de hemoglobina, 12.500 blancos, 70 neutros, 120.000 plaquetas, una glicemia de 65, una uremia de 60, una creatina de 0,8, un sodio de 129, un potasio de 3,2, cloro 94, con un pH de 7,27, menos 10 y 12, y con transaminasas de 55 y 80. Si ustedes se fijan, tengo una anemia frente a una deshidratación moderada o severa, que seguramente cuando yo lo hidrate a este paciente va a estar más bajo. Las plaquetas están ahí. Hoy me dirían que tiene un dengue también, porque todos están iguales. Pero tiene 12.500, muy bien. Fíjense que parece que tiene más uremia que glicemia. La creatina no está tan alta, pero recuerden que es un bebé de 11 meses con 8,7 kilos. Está hiponatrémico, está levemente hipopotasémico y fíjense la acidosis metabólica que tiene, con un exceso de menos 10 y un BICA de 12. Las transaminasas parecen ser parte de su tema. Entonces, ¿qué conducta yo tomaría? Si solicitaría nuevos estudios, ¿qué haría? Yo con este laboratorio no se tiene que plantear que a lo mejor 1 sola hora de poli no alcanza. Tendríamos que ver, además de bajar más la fiebre y mejorarlo, hacer otra hora. Luego ver qué hace, si orinó, si no orinó, porque fíjense que tiene una urea alta que tendré que controlar, seguramente con un laboratorio. Y fíjense que esta hiponatremia y esta acidosis, yo con la poli la estoy corrigiendo, como dijimos antes, con 2 raciones por lo menos, con 2 pasadas de poli, capaz que muy bien. O, ojo con este paciente, porque si se está produciendo algo que yo puedo estar pensando, como a lo mejor un urémico hemolítico, ojo donde paro la pelota, le dejo una hidratación y espero un laboratorio. Pero así sea un SHU, como decimos nosotros, hay que mantenerlo normohidratado, porque le hago muy poco favor a esa volemia y a esos riñones de ese paciente, si así lo está instalando, si yo no lo normohidrato. Entonces, no le tengan miedo a la poli, aunque estén pensando en un urémico, salvo que ya la madre venga derivada con 24 horas de anuria. Ese es otro paciente. Nosotros acá estamos volviendo al anterior. Teníamos un pacientito que venía con 3 días, con deposiciones, con vómitos, que había incrementado mucho en las últimas horas y que la mamá no había podido referir la diuresis. En definitiva, este paciente nos parece que estamos de acuerdo con la primera conducta, pero que hay que reevaluarla a la segunda conducta a tomar. Estos pacientes nos parecen a nosotros que hay que internarlos una vez que uno los ve que no van a andar enseguida. Un poco ahora vamos a abrir la discusión acá con Celi presente y con Marta, a ver qué nos parece, cuánto de transitoria, cuánto de definitiva. Bien, pero lo pediste luego, ¿no es cierto? Y a las 2 horas recibo eso. Ya está, perfecto. La otra es ver, ¿se podría haber usado un ondansetrón con este paciente? ¿Qué pregunta? Obviamente que yo igual lo tengo que hidratar, o sea, la vía se pone, la expansión se pone. ¿Le puedo poner un ondansetrón para ver si para de vomitar?
¿Tiene indicación? ¿Le harían una domperidona? Porque por ahí dicen, no, Reliberan ya no, pero domperidona sí. Lo que uno diría es ¿para qué? Porque en realidad el vómito lo tiene por la acidosis y por la deshidratación lo incrementa. Entonces yo mejorando mi volemia y mi estado general y la fiebre lo voy a mejorar. Eso también tenerlo en cuenta porque por ahí uno ve que también se polimedica. Dejar el intestino en reposo para que... Eso, yo no quiero que tome inmediatamente este pacientito, particularmente quiero que esté tranquilo, nada por boca y ver cómo sigue. Y el otro tema de discusión es si le pongo o no un antiácido y cuál le pongo. ¿Se necesita a este paciente ponerle una rani, un omeprazol? ¿Tuvo vómitos con sangre? ¿Tuvo vómito borráceo? No parece. Entonces uno podría en principio no poner, porque por ahí vamos a cometer más intoxicación con medicación que otra cosa, al aumentar costos también. O sea, uno tiene que verlo al paciente en el momento, cuán nauseoso, etcétera. Pero ojo con todas las cosas que uno indica y por ahí no sabe para qué. Por eso el mejor, o sea, el suerito para este paciente nos parece que sería lo mejor. Bueno, y nuevos estudios se refiere a si yo le repito el laboratorio, porque una vez que le puse un tratamiento tengo que ver cómo respondió. ¿Se merecería este paciente? También otra pregunta es un Fil-Array. Si yo veo que sigue con deposiciones con sangre. Sí. Eso, en materia fecal recuerden que nosotros desde nuestra institución y peleando un poco con las obras sociales y por ahí los padres entienden de que si este paciente tiene un montón de deposiciones con sangre y moco y pus, sí rápidamente tengo que saber la etiología. Si yo espero por ahí 2 o 3 días hasta tener un coprocultivo, necesito ver la evolución y ver qué pasa. Al mismo tiempo, si yo pensaba que era un urémico hemolítico, ¿no? Entonces, eso sería el primer caso. Bueno, y el segundo es este, que es parecido, pero vamos a ver si tiene alguna diferencia. Acá estamos frente a un paciente de 6 meses de vida, más chiquito. Es una chiquitina que tiene 5 días de evolución, con fiebre, lo mismo, con cacas disminuidas, 10 por día, 4 vómitos. Llamaron al mismo servicio de emergencia, estaba el mismo médico, le puso el Reliberan, le dijo que le diera gotitas también. Bueno, la cuestión es que persiste decaída y se decide su internación. Fíjense, este paciente tiene 7,5 kilos, está decaída con algo de tendencia al sueño, pálida y ojerosa, también con enoftalmos, la faringe congestiva, fíjense que está taquicárdica, que no está distresada, es prácticamente lo mismo, pero hasta con un lleno ungueal de unos 3 segundos. Bueno, ¿qué harían en este caso? ¿Qué les parece? No sé si algunos están medios desaparecidos. No va a ser fácil. Yo estoy acá, pero antes venía en el colectivo, así que no podía hablar. Ya llegué, ya llegué. ¿Estás en tu casa? Sí, ahora sí. Perdón, Ailu. Escuchá, No, Ailen, este caso es prácticamente el anterior, ¿sí? Pero es un poquito más pequeño, con una tendencia al sueño también, está pálida ojerosa, tiene noftalmos moderado, está con un lleno unguial un poco más lento, está más taquicárdica, también el abdomen es doloroso y difuso. ¿Qué te parece? ¿Qué harías? ¿O qué diagnóstico tendrías, no? Esta también tiene cagas con sangre, pobre. sí, O con estrías. tiene cacas con sangre, no me gusta, bueno, su registro febril, su tendencia al sueño, su lleno unguial no me gusta. Lo primero que haría, primero pensar la causa de la fiebre, que sea algo infeccioso, que sea una nena que esté infectada. Los signos vitales tampoco no me gustan, que esté tan taquicárdica, pensando en algo infeccioso, que no esté séptica. ¿Vos le Eh, preguntarías a la mamá Ailén alguna cosa respecto a su ingesta? Si hay alguien en la casa igual. sí, Porque por sí, ahí uno importantísimo, foco tiene 6 familiar. meses. ¿De dónde se pesca una nenita de 6 meses en Sí, este cuadro? Hoy eh, ¿Le preguntarías cómo se alimenta, qué le da, cómo prepara el biberón, cómo prepara quién el se lo biberón. prepara? Sí, exacto. Si tiene hermanos que están Si cursando le dio alguna. algún yogur. Muy Sí, bien, doctora Luz. A los 6 meses empiezan a comer y entonces por ahí se meten cosas donde la cadena de frío está mal. Y ese interrogatorio para nosotros es fundamental.
¿No es cierto, Luz? Esa es voz de Luz, ¿eh? Sí. Sí. Perdón, lo que pasa es que me estaban entregando un mueble, entonces estaba afuera. Escuchaba, pero no podía contestar. Sí, obvio, todo lo que dice es cuestiones, el paciente está pre-shock, por ende hay que actuar rápido en este paciente, ir preguntándole a la madre mientras que le vas poniendo la vía y lo empezás a hidratar, porque Eso es. no va a terminar en terapia No es como intensiva el otro, que a lo rápidamente. mejor te daba un ratito de tiempo, que a lo mejor hasta podías pensar en una sonda y después empezar a hidratar si no conseguís vía. Y yo lo que haría, que es lo que hacemos en el hospital, es expandirlo directamente con fisiológico, que es lo que estoy más habituada a utilizar, a 20 por kilo. Y otra de las cosas es, por lo general, después le pondría la poli, si es que el paciente mejora y no lo tengo que reexpandir. Y también mirar el iono, por lo general, por una deshidratación hipernatrémica y el potasio, a ver cómo está, porque no sabemos si está orinando o no. A veces antes de ponerle electrolitos mirábamos el iono. Yo no sé si ahora lo hacen tan así. Sí, Eso es más de en la vieja realidad escuela. sí, y la poli se puede usar hasta una natremia entre 120 y 160, o sea, eso también está dispuesto, yo eso no lo puse, pero cuando uno va a indicar una poli, así fuera una hipertónica, no está tan errado, porque no hay que bajarle de golpe, digamos, el aporte. Entonces, si uno tiene una natremia entre 120 y 160, no hay problema de hacerle una expansión con poli hasta tener el laboratorio, porque muchas veces nos pasa, Luz, que vos pedís el laboratorio, que le sacan todo antes de empezar, lo llevan pero no lo recibís, a lo mejor hasta la hora y media. Entonces vos le pusiste la expansión que te pasó en 20 minutos, media hora, y le arrancaste con la poli y todavía no tenías el valor. O sea, no lo vamos a matar, a eso voy. Se puede, si uno tiene miedo, obviamente hacer una segunda expansión, no lo vamos a matar tampoco, pero no le estamos dando ni potasio ni glucosa. Entonces, por ahí, obviamente que si el paciente tiene más de un día de que no orina y le estamos viendo una cara muy fea, no, ojo, hay que estar en el momento y definir, pero no le haríamos daño pasándole una poli, por lo Sí, menos sí, siendo yo una gastroenteritis. por lo general arranco con una expansión con fisio y después ya ahí sí le pongo la poli si veo que mejora clínicamente. Vos, Luz, lo En hacés allá en unas, el Baigorria, ¿no es cierto esto? sí, o en la guardia cuando lo Sí, sí, obviamente la recibo. guardia de acá. ¿Y en Baigorria Es usan como que, poli? ¿Les gusta usar allá? sí, 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 totalmente, Están siempre amigos de usamos la la poli, poli. ¿eh? Bien. Sí, 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 sí. Sí, lo único a veces cuando nos falta por una cuestión económica que no haya o no se consiga, pero la preparan los enfermeros. Sí, sí, lo preparamos y nos queda tranquilo. Bueno, y Ailén, te jodo de nuevo yo. Te vuelvo a joder, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Escucha, Ailú. Yo porque vos sos la más chiquita, me parece, de la mesa. Pero sos grande ya, porque sos bien pediatra. Escúchame. Vos lo tenés con tendencia al sueño, está decaída, está febril, tiene un lento lleno unguial. Yo la expandí, le bajé la fiebre, le empecé con la poli. Pienso también en algo neurológico en este paciente. ¿Me puedo plantear alguna otra cosa? Eh, Me refiero desde lo infeccioso, ¿eh? No, sí, yo iba a decir eso. Cuando sí, saco dos hemos. Eso. sí, sí, Bueno, sí, Celi le sí. sacaría 2 hemocultivos porque Sí, tiene sí, miedo yo que esté muy también. infectadita. Sí, Además sí, del sí. virológico, el copro, etcétera, se lo Sí, merece. sí. Además, Sí, como tal cual. dijo Luz, a lo mejor se tomó un yogur y a lo mejor tiene una salmonela o una shigella dando vueltas. Sí, sí, ¿Eh? sí. Y a lo mejor yo sigo viendo la contendencia al sueño, lo que no me gusta a pesar de hidratarla, y por ahí me tengo que plantear hasta a lo mejor si no la tengo que punzar. O sea, independientemente de que la haya hidratado y le puse la poli como nos gusta y demás. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, estoy de acuerdo. Vamos Sí, sí. encima, ¿eh? Bueno, fíjense que a esta también la expandimos con Ringer, le pasamos 2 horas de poli, le pedimos lo que ustedes dijeron, y a pesar de los aportes iniciales, no orina y encima tuvo 3 cacas más. Fíjense, el laboratorio tiene una linda anemia, a pesar de que estaba deshidratada. Las plaquetas son 110.000, la glicemia es bajita, la urea tiene 55, la creatina igual que la otra, el sodio es más bajito, el potasio también. Tiene una acidosis semejante y las transaminasas más o menos iguales. O sea, todos los pacientes son prácticamente así. Esto es un poco lo que quiero transmitir. No hay tanta diferencia. Lo que uno tiene que plantearse frente al paciente y las posibilidades, qué es lo que nos puede pasar.
Supónganse que el chico, en el mejor de los escenarios, con un Ringer y 2 poli mejoró. La cuestión que uno quiere que se planteen es que si yo le pasé un Ringer y 2 poli, es muy probable que esa hipoglucemia, esa hiponatremia y esa acidosis yo la haya corregido. No salir corriendo a hacer una corrección de sodio o una corrección de bicarbonato porque tenga esto. Y antes de volver a corregir nada, lo que yo tengo que hacer es sacar un laboratorio de control. Porque a lo mejor se me está anonizando y bajando las plaquetas y se está yendo neurémico, o a lo mejor, como dijo Ailén, está séptico y yo necesito hasta medicarlo. Y si yo no Ahora, lo voy a medicar, ¿es qué? ¿Qué voy a medicar? Sí. mi pregunta a veces, siempre a veces puede pasar, ¿cuándo el laboratorio de control? Porque a veces el laboratorio de control es muy precoz y a veces los cambios no son tan rápidos. Bueno, Y muy hay bien, pacientes doctora. Clínicamente no mejora. ¿Vos cómo lo harías, Ailén? Yo soy muy que, terapista, entonces nosotros somos del control diario, horario y periódico. Pero vos sos muy cuidadosa y muy criteriosa. Y más de una vez hemos discutido de por qué no le pediste el control de tal cosa y vos me explicabas por qué. Una de las últimas guardias discutimos de por qué no lo habían pasado a terapia a un paciente que tenía tal y cual cosa. Bueno, justamente dependerá de la clínica. ¿Eh? No todo está hecho como una receta para que yo inmediatamente que terminó la poli lo voy a ir a controlar. Ahora, si el paciente resurge como una flor marchita a una florcita regada, el sensorio mejora, le vemos las mucosas semihúmedas a húmedas, logró orinar un poquito, las pérdidas las frena, está mejor perfundido, uno puede esperar un poquito. Pero el tema es con qué hidratación le continúo. Que de ahí viene un poco a esto que yo voy para atrás, disculpen, que es cómo le indico a la enfermera luego mi plan basal, porque yo tengo que evitar líquidos hipotónicos. Entonces, lo que no puedo ir es desde el Ringer y el fisio a la poli a un sodio bajo en la hidratación. Por eso, nuestra intención es que hagamos en forma homologada todos los servicios, que la indicación de nuestro basal, que sea por calorías metabolizadas, etcétera, tenga un sodio de 140 por litro. Porque yo de esa manera, con el potasio y la glucosa que le doy y el sodio, estoy recomponiendo las membranas. Y lo voy a tener en condiciones, hasta de acuerdo a como nosotros lo veamos clínicamente, cuándo volver a controlar. ¿Mm? Y también nos puede pasar que el paciente tenga 3 diarreas líquidas terribles y encharque el pañal y se vaya para afuera, y a lo mejor le tenga que pasar otra poli, como más de una vez nos pasa, que le sacás ahí el laboratorio de control y se te puso ácido otra vez. Ahora, ojo con el ácido persistente, con la uremia alta, porque por ahí se me está yendo un urémico. Y con la poli capaz que ya no lo pueda resolver. Y ahí la llamemos a los nefrólogos y a Marilina y a Marta y demás para poder hablar y definir. Entonces, lo que hay que hacer es una lectura entre líneas inteligente del paciente, de su laboratorio, de su cuadro y sobre todo de su evolución. La clínica es soberana. Ahora, lo que no tenemos que hacer es usar cosas que no conocemos. Si yo no sé usar la poli, ojo, la tengo que aprender a usar. Si yo no sé expandir, ojo, yo no puedo expandir en 2 horas. Porque por ahí veo que le ponen un Ringer y a las 3 horas le fueron a ver al paciente. O sea, la expansión es en 20, 30 minutos. Se habla de la hora de oro, de los minutos de platino. Yo no puedo pasar un Ringer en 2 horas si lo veo chocado. Por ahí yo digo, bueno, en 40 minutos, 45, me fijo, la vía es finita, no me pasa, me preocupa. Pero bueno, eso es un poco lo que uno quiere transmitir de cómo seguir y los criterios para utilizar. Todos somos criteriosos, yo creo que a veces lo que no hay es mucho tiempo, porque por ahí tenés 15 pibes en la guardia y no tuviste tiempo de volver a verlo. Por eso es tan importante trabajar en equipo con la enfermera o con un compañero que te lo vaya a ver. Entonces, un poco la disyuntiva está, ¿se usa metoclopramida, dompe y ondansetrón en la guardia? Sí, un montón. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? A mí me pone nerviosa la consulta con el servicio de emergencia, la guardia y otra vez la guardia y todos le hicieron un Reliberan. Y cuando llega por ahí,
ya está ácido, hipoglucémico. A veces los padres te lo piden, pero uno tiene que ser criterioso y escuchar el interrogatorio a ver qué es lo que va a hacer. A veces uno dice, bueno, pero no lo veo tan mal, quiero esperarlo, bueno, no sé qué dosis le usaron, por ahí no le creo, etcétera. Pero ojo por cómo termina. Respecto a Yo lo quiero que... preguntar Sí, algo acerca del sí, dale ahí. ondacentrón. El ondacentrón, la indicación cuando un paciente ingresa por la guardia o a sala de internación, Sí. primero, no, no lo usan por costumbre de usar siempre Reliberan, o es una indicación primero probar con el Reliberan, y si el paciente no responde en esas horas de transitoria, usamos otra droga que es más cara, A uno lo ver, sabe. exacto. El ondansetrón tiene un mecanismo de inhibir la serotonina distinto que lo que hace la metoclopramida, pero además de eso es muy costoso. Entonces, con Celina y con la gente de los jefes de la guardia estábamos viendo ese tema, porque por ahí después viene todo como debitado, o el costo de un ondansetrón, no sé, la ampolla era cuando sale respecto de una metoclopramida. 5.000 pesos, me dice acá la doctora. 50 estaban en nomenclador. Le iban a averiguar si era Bueno. real o si era para cobrar al paciente. Bueno, vamos a ver prontamente, pero a nosotros nos encantaría usar a lo mejor un ondansetrón porque el efecto que hace es muy rápido, lo podés usar en el menor de 1 año y se ha visto en todos los estudios que se hicieron que disminuye el número de ingresos hospitalarios y que no se ha visto que se tenga que utilizar un electrocardiograma antes de usar ondansetrón por la prolongación del QT, que es uno de los efectos que podría dar. Después de muchos estudios, porque al principio solo se usó en oncológicos, digamos, y la dosis que debería usarse para provocar una arritmia es altísima, como 10 veces la que uno usa habitualmente, que es 0,15 miligramos kilodosis. Obviamente que el vómito cíclico está autorizado, que el oncológico está autorizado, pero si uno tiene la oportunidad de usarlo, sería la droga ideal. Ahora, entre el costo y la accesibilidad, de acuerdo al lugar donde yo esté, habrá que ver. La metoclopramida, si se usa una vez, chau, no se usa más. Yo puedo usarlo intramuscular una dosis, la DOMPE lo mismo, pero el menor de 1 año no debe recibir metoclopramida. Y ojo, el menor de 1 año que pese 7 kilos, porque uno habla del... Por ahí vos tenés uno de 14 meses y pesa 7 kilos 400. Es más o menos lo mismo. Entonces, ojo con la intoxicación que yo le puedo provocar. Y si yo voy a indicar algo, además de todas las medidas de, digamos, de alarma que tenemos que indicarle a la mamá, hay que tener mucho cuidado de ser también el que lo pueda seguir, porque yo a lo mejor si lo indiqué no lo vi más. Una vez yo fui a la guardia, pasaba por ahí, y una médica indica una metoclopramida a un bebé de 2 meses, le hablo de esto hace mucho tiempo, preguntó a un superior, che, tengo un paciente con vómitos, ¿le puedo hacer un Reliberan? Sí, sí, le dijeron. Fue y lo indicó, no dijo que era de 2 meses y demás. Entonces quedó en uno de los SEM, la bebé empezó a tener movimientos de hipertonía, con retroversión del tronco, con cosas raras. Entonces la médica de guardia, compañera de esta doctora, entra y pensó que tenía una convulsión. Entonces, además de oxígeno, le hicieron un diazepam. Entonces se armó un tole-tole que terminó en cuidado intensivo el paciente. Entonces, si yo indico algo, tengo que saber para qué, el mecanismo, la dosis, la edad y a quién. Y luego saber qué efecto esperar para poder controlar y seguir tomando conducta. Entonces, habían provocado un extrapiramidalismo severo que significó parecía una convulsión, pero no lo era. Entonces, bueno, a la mamá le dijimos que en realidad era el efecto idiosincrático de la metoclopramida, que en ella justo le pasó y terminó en la terapia con el diazepam con depresión sensorial. Entonces, ojo cuando indicamos cosas y a quién. Bueno, lo de las expansiones ya lo charlamos, recuerden el 20 por kilo de dónde viene, la hidratación posterior, recuerden tratar los 20 mililitros cada 500 son 140 por litro del sodio al 20%, lo que hablábamos antes, Irrani u omeprazol. Rani omeprazol. No, como Siempre dice Marta, decimos no, normal. no. No, es un cuadro agudo y no tiene sentido darlo. Tienen su indicación específica cuando un paciente tiene gastritis. Tampoco tiene indicación porque se le haga un corticoide durante 4 días, ni siquiera durante un poquito mayor tiempo, durante un tiempo más prolongado,
no tiene sentido. Y hay que recordar la farmacología. El omeprazol tarda 4 días en ejercer su acción útil máxima. La ranitidina lo hace antes, y en los dos hay que tener en cuenta si no tienen un QT prolongado. Por suerte, eso es un cuadro no muy frecuente, pero si lo tienen, sobre todo con la ranitidina, ahora se usa más la famotidina. Nosotros ranitidina endovenosa podemos seguir usando si se necesita, no así oral, por supuesto, como ya se sabe. Entonces, como dijo la doctora Lahoz, no en principio. Después, de acuerdo a la evolución, se verá. Obviamente que si hay un vómito borráceo, con sangre, se verá en ese momento si se usa. Y por último, internación transitoria versus internación en piso, que es obviamente el criterio del médico que recibe al paciente, ver todas las cosas. Yo siempre discuto con alguno de los doctores de la guardia diciéndole, che, ojo, si es un nenito pequeño, qué sé yo, de 1 año, año y medio, menor de 1 año, le pongo una vía, ¿lo voy a mandar a la casa en 3 horas? Esa es mi discusión. Siempre planteo si voy a recuperar en el tiempo que admite la transitoria. Si no me alcanza el tiempo para recuperarlo, no hacerle perder tiempo al paciente. Bien. ¿Cuánto es hoy una transitoria promedio? Hasta 6 horas. También uno dice por ahí, bueno, lo interné a las 10 de la noche, le doy una opción, pero bueno, por ahí llegan las 8, 9, 10 largas de la mañana hasta que se reingresa de verdad. Entonces, nosotros queremos promover un poco primero el paciente y después ver cómo terminamos de recuperar, pero ojo con la transitoria prolongada, ya no porque queremos que ustedes trabajen menos y nosotros más, sino claro, que el paciente sea controlado y atendido en tiempo y forma de acuerdo a su problema. Así que eso es una cosa importante. Entonces, para terminar, somos uno. Esto lo dijimos con nuestro director, que hoy no vino, pero el otro día sí un rato, y queremos que los criterios sean únicos. Esto lo vamos a pasar en PDF para todos, y lo que necesitamos es que todos hagamos lo mismo. Obviamente que cada paciente tenga su historia, la patología previa, discutámoslo, pregúntennos, llámennos. Si tienen dudas respecto al sodio 140, yo a Celi le pasé un montón de bibliografía. La doctora Lahoz me pasó cosas del 2023 ahora también, pero está aceptado y así debe ser, ¿eh? Y no le tengan miedo, y no nos ha dado ningún problema. Así que bueno, aunque tengamos distintos orígenes, queremos ser el mismo, y este por último es el último QR, si quieren tomarlo, como para que todos lo pongan, así todos lo tienen y tienen su charlita hecha. Bueno, te agradezco. Gracias a todos por venir. Y lo poquito que hayan podido participar lo vamos a usar. Sumamos que todos hagan lo mismo. Exacto. Y si no, será usado en su contra. Bueno. Y si no, nos mandamos para hablar otra cosa, no vale el favor. Bueno, chicos, hasta luego. Muchas gracias. Dale, hasta luego. Me avisó Belén que el paciente está en la guardia de las 13:15. Ah, bueno. Che, pará como paro acá. Gracias, Stop.